que este era un proyecto que había que otorgarle nuestra presea. Tenemos aquí a dos investigadores muy confirmados en sus temáticas desde hace muchísimos años. La doctora Tere Jarquín en el Colegio Mexiquense que ella fundó. El doctor Gerardo no fundó la universidad porque ya estaba fundada, pero ambos son grandes especialistas, en particular de temáticas novohispanas relacionadas, entre otros, con iglesia e identidad. Hace ya 8 años, creo, en el 2018, decidieron fundar ellos y otras personas un seminario que se reúne todos los meses bajo la temática Santos, Devociones e Identidades en el Centro de México desde el siglo XVI hasta la actualidad. El seminario en sí es muy importante y muy interesante porque el aporte, ustedes lo saben, de las temáticas de devoción a la identidad local, regional y nacional es sumamente importante. De hecho, no estudiamos temas religiosos, estudiamos temas de la historia y la identidad de México. Estos seminarios tienen la particularidad, además de reunirse con tanta regularidad, creo que tienen una participación aproximada de 20 personas de manera estable en cada una de sus reuniones, han sido muy productivos, es decir, no ha habido año en el que el seminario no haya producido, a la par de las conferencias que se van dando y de las discusiones que se van dando dentro del seminario, sus libros. Se me olvidó poner un montón aquí porque lo acabo de adquirir. Pero todos ustedes pueden hacer lo propio allá afuera. Hay hasta hoy 7 libros impresos y 1 en imprenta. Nos pareció que esta constancia en el compartir académico, basándose en archivos y bibliotecas privados y públicos, y el archivo vivo de lo que sucede en las comunidades en torno a estas mismas temáticas, dándole esa amplia continuidad del siglo XVI hasta hoy, caía muy bien dentro de lo que nosotros buscamos, lo que nosotros ofrecemos a través de nuestras bibliotecas y archivos, y el resultado que deseamos que se dé en muchas otras instancias, esa productividad y esa formación también de las nuevas generaciones. Eso creo que es otra característica de este seminario que contribuye a que se les reconozca hoy con la presea. Hay personas, hay investigadores muy confirmados y hay jóvenes que se están formando, que se están fogueando, que están haciendo sus primeras publicaciones. Esa es una característica muy propia también de Tere y de Gerardo, eso de ir formando gente. Bueno, pero al ratito podemos hablarlo más largo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas juntas son las que nos llevaron a decidir que queríamos destacar el trabajo de este seminario y hacerlo, como ya dijo nuestro presidente para la primera presea, con un trabajo que, si bien muchas personas lo aprecian, no había sido destacado hasta hoy con un reconocimiento formal de este tipo. Bueno, pues eso sería, Daniel, presidente, sería lo que yo quisiera decir para explicar por qué hoy estamos entregando esta presea. Mucho más que agregar, que agradecer, digamos, en particular quienes han trabajado en estas postulaciones, ustedes en particular, acá la doctora Verónica Kugel y a todo el equipo y el comité académico de AMAPAC. Yo les agradezco mucho sus propuestas, agradezco mucho su esfuerzo, su trabajo de documentación y esta tarea de desocultar, ¿no? Y descubrirnos a otros que según esto pues, conocemos mucho. Cada vez que conocemos más nos damos cuenta que conocemos menos y realmente falta mucho por dar a conocer estos proyectos fabulosos y el impacto y la importancia que tienen, ¿no? Es decir, si mucha gente hubiese conocido, conociera todo este material, todo este trabajo,
porque se abrirían muchos campos, ¿no? Muchos campos de trabajo académico, investigación. Entonces, bueno, estamos comprometidos con ello y por ello nosotros no tenemos otra cosa que felicitarles y a continuación le entregamos la presión, por cierto. Muchas gracias. No quiero que me recuerden sentar en una silla de ruedas. Ahorita que la oigan hablar, bueno, Ahora sí, se ponen de acuerdo, la quieren tomar. les hago, a ver aquí, hoy en la mañana ya nos dieron una reseña de cómo surge esta presea y quién la hizo. Quisiera nada más repetir brevemente que proviene de un taller de telar de cintura muy reconocido del estado de Hidalgo, en el que trabajan 3 generaciones de mujeres. Han sabido heredar, así como ustedes forman generaciones jóvenes, ellos también han sabido formar a generaciones jóvenes en este arte del telar que es prehispánico. Y en este taller a esto le llaman pergamino, para darle toda la importancia de documento que tiene escrito en tela. Simplemente decirles que en efecto, después de que creo que en los primeros 3 años publicaron nada más 2 libros, este seminario agarró patín y cada año están publicando un libro relativo a sus trabajos del año anterior. Les voy a presentar a los 2 de memoria porque los conozco, pero a lo mejor se me va alguna cosa en ese. La doctora María Teresa Jarquín Ortega es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de México. Creo que hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es de Toluca y es orgullosamente mexiquense, pero tiene toda esta experiencia de haber estado en Madrid, de haber estado en el Archivo General de Indias en Sevilla, de haberse formado en diversas partes. Esta experiencia la llevó a fundar el Colegio Mexiquense, en una época en la que todavía no había tanto colegio. Creo que hoy son como 20. Pero en ese momento, tú lo dirás después, estaba el Colegio de México, estaba el Colegio de Michoacán y creo luego después ustedes o algo así, ahorita lo dirás bien. Pero bueno, en realidad esto fue un tema verdaderamente pionero y María Teresa Jarquín siempre encuentra la manera de hacer las cosas y ahí también la encontró, fundó una asociación civil. Creo que solo hay 2 colegios que son asociaciones civiles, cada uno se fundó como pudo, ¿verdad? Y ese es el camino que encontró ella. A la par de esta apertura de espacios para la investigación, para la formación, en el Colegio Mexiquense se forman maestros y doctores. A la par de todo este trabajo, Tere también se ha distinguido por ser una gran publicadora de libros en los que por un lado se pone a la disposición de las personas la información sobre el Estado de México, como en esa historia general del Estado de México que coordinó, que creo que tiene 5 volúmenes o 6, 7 volúmenes. Ese tipo de obras es muy importante porque se convierte en la base de consulta para todos los que después hacen otro tipo de investigación. Pero a la par de esto, ella ha cuidado siempre que otras personas también se puedan foguear, puedan empezar a publicar, puedan empezar a dar sus primeros pasos de investigadores en humanidades y en particular en historia. Tere fundó una serie que se llama Cuadernos Municipales Mexiquenses,
que creo que ya son como 200 municipios en el Estado de México, es una cosa inmensa, y creo que ya llevan, no sé, casi la mitad, ¿verdad? En cada uno de esos cuadernos, y eso es lo que yo quisiera subrayar, escriben personas, investigadores confirmados, pero también escriben jóvenes, desde la especialidad que tiene cada uno, y para muchos jóvenes esa es la primera publicación que hacen. Otro libro que es multiconsultado que escribió Tere tiene que ver con nuevamente una historia del Estado de México, pero no en 7 volúmenes, sino en uno solo, un poquito más pequeño, que es del Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica. Está ilustrado, creo que hubo una primera versión no tan ilustrada y una segunda que sí. Esas historias de los estados de la República, muchas fueron escritas por egresados y egresadas del Colegio de México, bueno, como es lógico, porque de ahí salió la publicación. Es un libro multiconsultado sobre este estado y lo escribió Tere. Menciono otro más porque me invitó a ser parte de, y fue muy bonito, que es el de la vida cotidiana indígena en el siglo XVIII, creo, algo así se llama, y ahí también fue resultado de un coloquio en el que no solo pudimos ir a exponer, sino como lo es propio de coloquios pequeños que sirven para afinar el trabajo de uno, pudimos compartir nuestros trabajos y pulirlos antes de publicarlos. Bueno, y así son muchas más. Tere ha recibido muchos reconocimientos, es emérita del Colegio Mexiquense desde hace como 6 meses, pero este proyecto yo creo que todavía no lo habían mirado bien, entonces nosotros tenemos el gusto, ¿verdad?, de otorgar esa presea a este proyecto. Seguro se me olvidan muchas cosas, pero quise subrayar las que me vienen más en mente cuando yo pienso en el trayecto de Tere, que además pues, ha sido buena consejera para muchas cosas. Fuimos a verla, Rocío Ruiz y yo, cuando íbamos a tomar la batuta, estaba fundado, pero tomar la batuta del Colegio del Estado de Hidalgo. Así, Tere en verdad es una referencia para muchas cosas por la gran experiencia que tiene y por el gran trabajo que ha hecho. No por vieja, no por vieja. No, para nada. Gerardo González Reyes también es egresado del Colegio de México, donde hizo su doctorado de Historia en el Centro de Estudios Históricos. Él trabaja en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, es nivel SNI 1 y ha trabajado a lo largo de los años particularmente temáticas novohispanas, temáticas relacionadas con las devociones y la fe. No por nada juntos crearon este seminario y ha trabajado también en otros seminarios internacionales que le han permitido intercambiar con académicos de muy diversas partes. Me da mucho gusto que hoy estén aquí juntos, porque los proyectos pues nunca se hacen solos, ¿verdad? Y han tenido esta posibilidad de hacer mancuerna en algo tan bonito y tan productivo como los libros que hoy tenemos, esta colección, porque 8 libros ya es toda una colección que tenemos sobre las devociones en México a lo largo de los siglos. A Gerardo lo conocemos también desde los coloquios sobre culturas otopames, ha sido ponente magistral con nosotros, ha participado como ponente en diversas ocasiones y pues me da mucho gusto estar hoy entre ustedes dos para un día de celebración del trabajo académico en archivos y bibliotecas. Es primero Tere y luego... ¿Sí? Ok. Adelante, Tere. Ahora sí, corrige todo lo que dije mal. No, todo muy bien. Muchas gracias y gracias a su asistencia y su paciencia de estar aquí con nosotros. Honorable presidio, no sé qué somos nosotros, señoras y señores. Antes que nada, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la doctora Verónica Cristian Kugel y el doctor Daniel Jorge Sanabria Barrios por habernos propuesto
ante la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Públicas, Asociación Civil, privadas, ahí me equivoqué, para que nos otorgaran la presea 2025 por la labor que durante 10 años hemos desarrollado en el Seminario de Santos, Devociones e Identidades en el Centro de México, siglos XVI al XX, cuya sede ha sido a lo largo de este tiempo el Colegio Mexiquense Asociación Civil. Nuestro seminario, y hablo en plural porque lo creamos el doctor Gerardo González Reyes y yo, nuestro seminario de carácter interinstitucional ha sido un espacio de encuentros entre investigadores, docentes y colegas interesados en analizar uno de los fenómenos más significativos para la historia de México y América Latina: la religiosidad, tomando como eje la matriz religiosa como una línea maestra que nos permite ofrecer interpretaciones ricas y matizadas sobre las devociones, la religiosidad popular y las múltiples manifestaciones del ámbito de lo sagrado. Se trata de un tema vigente, profundamente vinculado con el rescate y la comprensión de las tradiciones del México actual. En este sentido, el seminario ha funcionado como una plataforma donde convergen tanto investigadores nobles como consolidados, quienes se encuentran aquí un espacio para formarse, dialogar y difundir sus investigaciones. A lo largo de esta década hemos sostenido un trabajo académico colectivo constante, cuyos resultados se han materializado en la publicación anual de libros que reúnen las investigaciones presentadas. Hasta ahora hemos publicado 8 volúmenes. Bueno, realmente son 7 y el 8º está ahorita en prensa, que integran cerca de un centenar de contribuciones. Cuando empezamos a contar que eran 100, no puede ser. Si todas estas contribuciones están sustentadas en gran medida en archivos y bibliotecas particularmente de carácter privado, desde archivos eclesiásticos hasta repositorios fundamentales como el Archivo General de la Nación y el Archivo General de Indias. Aspiramos a que este seminario continúe siendo la voz de distintas generaciones de estudiosos, desde quienes inician en la tarea de Clio hasta historiadores consolidados en el campo de los estudios sobre religiosidad. Gracias. Nos enorgullece afirmar que este espacio se ha consolidado como un referente donde se demuestra la pasión por la investigación y la capacidad de inspirar a otros. Este reconocimiento también nos invita a agradecer a las instituciones que han hecho posible nuestro trabajo: el Colegio Mexiquense Asociación Civil, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Jalisco Asociación Civil y la Universidad Intercontinental, que por ahí está el doctor Arzapal, quien también está con nosotros. En ellas encontramos no solo respaldo institucional, sino también comunidades académicas comprometidas con la generación de conocimiento. Recibir esta distinción implica una gran responsabilidad. Nos compromete a mantener y elevar los estándares de excelencia en el ámbito académico, cultural y de investigación. Asimismo, nos convoca a compartir el conocimiento que generamos para que todas las personas puedan conocer, valorar y preservar las tradiciones que hemos heredado. Quienes hemos tenido el privilegio
de formarnos en instituciones educativas y asociaciones civiles en México. Debemos corresponder a este apoyo con nuestro mayor esfuerzo en la creación de cultura, ciencia y conocimiento. Más aún en un contexto donde amplios sectores de la población enfrentan limitaciones educativas. Es fundamental reconocer que la cultura y la ciencia no pertenecen a minorías, sino que son producto del esfuerzo colectivo y están destinados a todos. Como señalaba Luis González y González, que fue maestro en el Colegio de México, que es una asociación civil, el estudio de realidades tan complejas como las de México y América Latina no pueden realizarse únicamente desde las grandes ciudades, ni a partir de fuentes distantes. Es indispensable recurrir a los archivos y bibliotecas, especialmente a aquellos acervos particulares que nos permitan reconstruir con mayor precisión la riqueza de nuestro pasado. Ejemplo de ello es la labor que desempeña la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil. De ahí que la investigación y la docencia estén profundamente vinculadas, pues la excelencia en la enseñanza solo puede surgir de una sólida labor investigadora. No podemos dejar de subrayar la importancia de los archivos y las bibliotecas en nuestra labor. Un archivo es un conjunto orgánico de documentos producidos por personas o instituciones en el desarrollo de sus actividades. Es en esencia el reflejo de la acción de una sociedad. En él, los hechos históricos se registran y se preservan, devolviéndonos en forma documental la memoria de lo que fuimos. Podemos comparar el archivo con una cámara fotográfica. En sus documentos se conservan las imágenes de la realidad, captadas en distintos momentos, que permiten a la historia imprimir sus propias instantáneas. Así, al comprender el origen de los archivos, de las instituciones y de las ideas que los sustentan, logramos entender también su contenido y su valor. Por su parte, las bibliotecas, en particular las privadas, como es esta que nos está alojando ahora, constituyen espacios fundamentales para la conservación y transmisión del conocimiento. Estas colecciones, gestionadas por individuos o instituciones, suelen reflejar trayectorias intelectuales específicas y con frecuencia se convierten en valiosos legados culturales que enriquecen nuestro patrimonio. En suma, archivos y bibliotecas no solo resguardan documentos y preservan la memoria, sostienen la investigación y hacen posible la construcción de conocimiento. Por ello, este reconocimiento no solo celebra una trayectoria, sino que también reafirma nuestro compromiso con la cultura, la historia y la sociedad. El Colegio Mexiquense Asociación Civil ha buscado a lo largo de más de 40 años, estamos este año cumpliendo 40 años, consolidarse como una institución que, pese a su tamaño, promueve el diálogo interdisciplinario, el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento. Su compromiso con el resguardo de acervos documentales y bibliográficos, así como su proyección regional, nacional e interinstitucional, lo han convertido en un referente cuyo impacto social resulta hoy evidente y digno de reconocimiento. A lo largo de estos años, el trabajo del seminario se ha visto reflejado en nuestras publicaciones,
que dan cuenta de la diversidad de enfoques y problemáticas abordadas en torno a la religiosidad, las devociones y sus múltiples expresiones históricas y culturales. En este sentido, me permito compartir con ustedes una presentación que va a ser muy rapidita, en la que se muestran los títulos de los libros publicados, así como sus ejes temáticos, con el propósito de ofrecer un panorama general del camino recorrido y de las aportaciones que colectivamente hemos construido. Traigo aquí uno. Empezamos con el grupo, que era un grupo muy pequeñito. Gracias a la tecnología ahora tenemos gente de Perú, de Colombia y de Guatemala que se nos han unido. O sea, también estamos publicando trabajos en donde hacen también los hemos motivado para que recuperen estas tradiciones. Este es el seminario de Santos. Los hemos coordinado hemos estado coordinados por el doctor Gerardo González Reyes, que tengo a mi siniestra, a Francisco Javier Velázquez Fernández del Colegio de Jalisco, al doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapando de la Universidad Intercontinental y por mí. Se los presento por si no los conocían. Estamos aquí tres, se puede decir, el doctor Arzapando, Gerardo y yo. Nos faltó Francisco Javier, que estaba hasta Guadalajara. El primer libro tuvo tanto éxito que se publicó 2 veces. Todos tuvimos 2 ediciones de 1000 ejemplares. ¿Por qué? Porque se agotó. El primero se llamó Santos, Devociones e Identidades en el Centro de México, siglo XVI al XX. La primera edición fue en 2018 y la siguiente fue una coedición con el Colegio de Jalisco en 2000. ¿Cuáles son los ejes temáticos? Como ustedes los pueden ver, los santos, apropiación, adaptación y reelaboración desde el ámbito de la religiosidad popular. Las devociones, su difusión, su promoción e impulso desde el ámbito de la religión institucional. El segundo libro se llama Orígenes y expresiones de la religiosidad en México. Cultura, cristología, veneración mariana y heterodoxia devocional. Este lo publicamos en 2020. Los ejes temáticos fueron cultos cristológicos, veneraciones marianas y heterodoxia devocional. El tercero, religiosidad e identidades colectivas en México, siglo XVI al XXI. Y la primera edición fue en 2021. Algunos de estos libros ya se nos han agotado, porque fue cuando empezaron, la cuarta transformación, y entonces pues, se quitaron los recursos para todo lo que sea cultura, ya saben. Los ejes temáticos fueron las autoridades eclesiásticas y el control de la religiosidad popular en el periodo novohispano, los sectores populares y sus expresiones de religiosidad, devoción y cultos en el México novohispano y decimonónico, y nuevas propuestas para el estudio de la religiosidad y las identidades del presente. El siguiente libro fue La religiosidad y feligresías, un recorrido por las configuraciones devocionales en México. Se publicó también en ese año de 22 y los ejes temáticos fueron diversidad de senderos en la conformación de santidades, devociones y cultos en el México novohispano, expresiones religiosas y construcción de identidades en el México contemporáneo. El siguiente fueron sobre fiestas, religiosidades y devociones del antiguo régimen a las expresiones contemporáneas. Se publicó en 23 y los ejes fueron fiestas, expresiones de religiosidad y devociones. El siguiente fue sobre religiosidades, devociones y corporativismo en México. Tuvo 2 ejes temáticos, las religiosidades y las devociones.
Este lo publicamos en 2023. En 23 también tuvimos la suerte de publicar los usos sociales del catolicismo, simbolismo, identidades y conflictividad social. ¿Cuáles fueron sus ejes? El papel de las imágenes como condensadoras de memorias, las devociones como ejes articuladores de identidades, la religiosidad como expresión de conflictividad social. Y el último libro, que ahorita lo tenemos en prensa, son Modelo de Virtudes e Intercesora Divina. Yo sé que este va a volar como pan caliente porque son las devociones, representaciones y advocaciones marianas en México. En la portada aparece una virgen que tenemos muy cerquita del corazón y que es un santuario de Tecajique. Esta virgen no se dejaba fotografiar cuando fuimos con el diseñador gráfico a tomarle la foto. Y entonces yo llegué que el sacerdote no estaba y no daba permiso. Me dijo la secretaria que estaba en la oficina del santuario. Entonces entramos, dice, es un mayordomo. Entonces entré, le pregunté al mayordomo si podíamos tomarle una foto, porque ya le expliqué por qué y para qué. Y me dijo, pues no, pues dígale a la secretaria. Desde que yo era joven, cuando mi papá decía, dile a tu mamá, y mi mamá decía, dile a tu papá, entonces yo tomaba la decisión, iba con mi papá, ya me dio permiso a mi mamá, y a mi mamá ya me dio permiso a mi papá. Entonces yo dije, esto voy a hacer. Entonces entré con el mayordomo, la cámara y todo, y le tomamos la foto. Pero se dio cuenta una viejita rezandera que estaba ahí, tocó la campana y salimos volando al pueblo de Tecajique, fuimos correteados, nos fuimos. No, así como estas aventuras nos han pasado mucho, pero fueron muy divertidas. Disfrutarla, hay que disfrutarla, contarla, porque de veras que esta es la Virgen de Tecajique. El eje temático es la Virgen María, devociones y representaciones. La Virgen de Guadalupe en el espacio novohispano y mexicano y advocaciones marianas. Yo siempre digo que donde antes se sembraban maizales, ahora se hacen cigüeñales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos perdiendo muchas de nuestras tradiciones y fiestas en los pueblos. Entonces creo que esta es la labor más importante que estamos haciendo. Dentro de algunos años, quizá Gerardo y yo, con todos los que han participado con nosotros, les sirvamos de referencia para ver la riqueza que tenemos tan grande. Muchas gracias. Y les paso una foto de mi colegio mexiquense, porque es mío. 41 años trabajando en él, no en vano, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Teresa Joaquín por explicarnos tan bien este proyecto, cómo fue surgiendo y el valor tan grande que tiene. Y bueno, pues vimos la perseverancia de ella y de Gerardo, que ahorita nos va a platicar también de este proyecto. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. Estoy muy complacido, muy emocionado y para hablar con propiedad sobre el ámbito que trabajamos estoy entusiasmado. Entonces, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de integrantes de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil, por la distinción que nos entregan el día de hoy. También quiero agradecer, pues obviamente, a las autoridades de ADAVI por ser nuestros anfitriones en este espacio tan bellísimo, muy a propósito de la recreación del conocimiento, del saber y de la cultura. Y si ustedes me lo permiten, quisiera iniciar mi exposición apoyándome en un pasaje recuperado por uno de los intelectuales que acompañó a Jesús durante su travesía. Me refiero a Mateo. Mateo, que andaba anotando todo cada vez que hablaba el maestro. En el Sermón de la Montaña recuperó una frase que me impacta mucho.
busquen y encontrarán. La frase puede parecer muy sencilla y ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver con el evento? Bueno, por naturaleza, el historiador siempre procura buscar y se topa con la dicha y la felicidad siempre y cuando encuentra un acervo, pero sobre todo un acervo organizado. Es decir, un archivo y una biblioteca. Cuando no los encuentra, ni modo hay que hacer la labor que nos ha tocado. Sospecho que a la mayoría de los que estamos trabajando en esta senda, empezar a desempolvar, a ver de qué trata, cómo elaboramos un catálogo para facilitar la consulta de las personas que vienen después de nosotros. Pero para fortuna nuestra, me inspira esta idea de busquen y encontrarán, porque justamente fue lo que nos animó a la doctora Jarquín y a un servidor a tratar de buscar una nueva forma de entender el fenómeno religioso. Ustedes saben muy bien que el término que se utiliza en el arte de la investigación histórica para hablar de la búsqueda es la heurística, la herramienta básica de la historia, saber buscar para encontrar. Y cuando nos encontramos y topamos no únicamente con los acervos, sino también con las voluntades de las personas que nos iban a apoyar en esta travesía, todo fue maravilloso. En ese momento en lo particular me sentí iluminado. Y ahora quiero compartir esa iluminación con ustedes. El arte de indagar es muy innato a la investigación histórica, ustedes lo saben, pero en especial esto detonó en el siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, bajo el signo del positivismo. Por primera vez, la disciplina histórica que estaba en formación tuvo como intención elaborar discursos con una finalidad. Si estamos en el ámbito europeo, se trataba de que cada uno de los países se fortaleciera como nación. Y para ello era necesario, obviamente, hurgar en los testimonios, en los documentos, y a partir de ahí, los investigadores, que en esta época pues, se les llama simplemente eruditos, pues eran los que se iban a dar a la tarea de rastrear, de indagar, de buscar las huellas, los antecedentes remotos de lo que más adelante serían las futuras naciones. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente esa tarea nos inspiró buscar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para buscar de una manera más, digamos, talentosa, estratégica y que deriven productos que sean visibles? Pues nos acordamos también que teníamos un antecedente, la figura académica del seminario, una herencia legada también por el positivismo, de tal suerte que entonces, cuando comenzamos las pláticas con la doctora Jarquín, pues si tenemos este proyecto en mente, vamos a organizar un seminario donde la intención sea investigar, pero no solo eso, sino también saber e compartir el ánimo de la investigación con los más jóvenes, incorporar a los jóvenes talentos. De tal suerte que entonces ya teníamos, digamos, la experiencia de la heurística en nuestras formaciones básicas, teníamos la intención de armar un seminario de investigación, pero nos faltaba algo. ¿Qué podemos aportar a la historiografía? Y algo que a nuestro juicio estaba aún latente, pero que era necesario ahondar, era el fenómeno religioso. Lamentablemente creo que en nuestro país todavía no tenemos una plena conciencia de la implicación del fenómeno religioso. Lo hemos padecido y ahora se los comparto a ustedes. Dentro de nuestras mismas instituciones muchas veces nos dicen, un libro más de santitos. Y cuando dicen eso, bueno, lamentablemente digo, qué ignorancia. Porque en realidad lo que estamos abordando es el fenómeno religioso en toda su complejidad. Y en ese sentido, cuando tenemos identificado el eje temático, habría que rastrear, bueno, quiénes se han ocupado de estudiar ese fenómeno religioso. Y curiosamente nos topamos con que no fue la historia la que inicialmente se preocupó por estudiar este fenómeno, que es muy rico, sino que inicialmente nuestros colegas los antropólogos fueron los primeros en poner el dedo en la llaga y la mira para decir, este fenómeno amerita ser estudiado. Me estoy ubicando en el último cuarto del siglo XIX con el evolucionismo, cuando se trató de entender y comparar las distintas culturas y la forma en cómo concebían su mundo,
de tal suerte que entonces se trató de buscar si había un eje común, si la forma de pensamiento era común, o si el fenómeno religioso en distintas culturas era común o tenía algo en común. Después nos dimos cuenta que también los sociólogos, una disciplina también fundada a finales del siglo XIX, fueron de los primeros en interesarse en este fenómeno. Y ellos habían aportado, para fortuna nuestra, una categoría fundamental, la noción de identidad. De tal suerte que entonces ya teníamos el panorama avisorado sobre qué íbamos a trabajar y cómo lo íbamos a trabajar. Fue así como entonces dijimos, tenemos que echar a andar este seminario, pero obviamente incrustarlo en una corriente historiográfica. Para fortuna nuestra, la historia cultural fue la que nos cobijó. Y lo tengo que decir así porque obviamente si nuestros trabajos no los sostenemos de un marco teórico, conceptual y metodológico de una corriente historiográfica, pues no tiene mucho éxito, no tiene mucho sentido. La historia cultural, para fortuna nuestra, nos había demostrado que era necesario entender el devenir histórico a partir de asuntos que a veces pasaban frente a nuestros ojos, pero que no les tomábamos sentido. Pienso en el caso, por ejemplo, de las formas de hablar, de vestir, de creer, nuestras necesidades básicas. En ese sentido, las creencias y los sistemas de religión, de pensamiento, eran nuestro objeto de estudio. Ahora era necesario únicamente tener la claridad sobre qué ejes íbamos a hablar en este seminario. Si la antropología se nos había adelantado en el camino, lo había hecho bastante bien. Si recientemente la sociología había puesto su granito de arena también para abordar los asuntos del fenómeno religioso, ¿qué podíamos aportar desde la disciplina histórica? Y aquí fue un poco, les cuento ahora por qué el nombre de este seminario. Nuestra particular contribución al fenómeno religioso fue poner en primer lugar el análisis de los santos. Se preguntarán ¿por qué? Nuestra cultura, la cultura mexicana, sabemos el día de hoy ya por los múltiples estudios, sobre todo tiene una matriz, como dijo hace un momento la doctora Jarquín, su matriz es eminentemente religiosa. Lo que hoy conocemos como el mexicano, el ser el mexicano y por qué somos tan dados a la fiesta, tiene su razón de ser en la veneración a los santos. Y en ese sentido, la historia nos proveyó justamente de esa herramienta. Lo que nosotros íbamos a aportar en este análisis del fenómeno religioso, en principio, era ubicarlo en el contexto de la larga duración. Es decir, a diferencia de los antropólogos, que lo hacen bastante bien, pero a diferencia de ellos, que utilizan como recurso las expresiones presentes de la religiosidad a través de un rito, a través de una danza, nosotros teníamos que enfocarnos en la larga duración. Y hablar de larga duración era obviamente ubicarnos en el punto de ruptura para lo que puede ser, o el nacimiento, la emergencia de la cultura mexicana, el siglo XVI novohispano, pero en especial después de los acuerdos tridentinos. Es decir, ahí tenemos la pieza por excelencia, el punto nodal de por qué pensamos que los santos eran fundamentales. Y desde luego, después de Trento, sobre todo en el Tercer Concilio Provincial, hubo toda una legislación que fomentó la devoción a los santos. La mayoría del paisaje mexicano novohispano de aquella época se fue poblando paulatinamente con los pueblos de indios, con las estancias, con los barrios, y cada uno puestos bajo los patronazgos de los santos. Entonces, ahí estaba nuestra mina de oro. Por ahí teníamos que empezar. El estudio de los santos. Por eso la primera palabra que domina, que está presente en nuestros seminarios son santos. Ahora, ¿qué ver con las devociones? Para esto obviamente también tuvimos que armarnos de la búsqueda de cómo entender las devociones. Porque una característica que tiene la disciplina histórica es que siempre procura ubicar sus conceptos en el lugar y en el momento en que están emergiendo. No es lo mismo pensar una devoción hoy día que como la entendían en el siglo XVI. Hay ritmos, hay cambios, hay obviamente motivaciones totalmente diferentes. Y para ello nos encontramos con que un estudioso del fenómeno religioso del tamaño de la talla de Levi Brühl se había apoyado en San Agustín para decir que las devociones no eran otra cosa más que el apego a las cuestiones sagradas, pero estas cuestiones sagradas tenían sus expresiones visibles
en lo que podemos llamar hoy día las peregrinaciones, el culto cristológico, mariano o a los santos. Por eso la segunda palabra de nuestro seminario tiene que ver con este fenómeno, las devociones. Y cuando hablamos de devociones, obviamente tenemos que traer a colación y al presente dos figuras. La presencia del clero, tanto regular como secular, que a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII fomentaron la devoción a los santos, pero también reconocer que la sociedad o las feligresías, como es el título de uno de nuestros libros, tienen un papel agentivo según la sociología. Y agentivo debo de entender que es un papel principal, fundamental. No es únicamente el clero, los jerarcas, los que impulsan las devociones, sino que también encontramos a lo largo del seminario que son las feligresías muchas veces las primeras en impulsar las devociones. Pensemos en el caso de dos situaciones emblemáticas, Judas Tadeo o la Santa Muerte. Obviamente esas son veneraciones que están un poco al margen de la ortodoxia, pero han sido impulsadas desde las feligresías. Y el tercer elemento, las identidades. Y aquí nos beneficiamos con una categoría propuesta por los sociólogos. Gilberto Jiménez, en un estudio muy precioso que seguimos leyendo hasta la fecha, quizás uno de los primeros autores en llamar la atención. Si estamos tratando de entender cómo es el mexicano y sus características, su naturaleza, y por qué el día de hoy el mexicano se exhibe de distintas maneras, la categoría que nos ayuda a entender es la noción de identidad. Y a lo largo de estos textos producidos encontramos que hoy día tenemos que hablar no de una identidad como mexicano, sino de miles de identidades del pueblo mexicano. Quiero terminar esta breve reflexión nuevamente con otro pasaje bíblico, igual de Mateo, recuperado en el famoso Sermón de la Montaña. Por sus obras los conocerán. Y en ese sentido pienso que viene bastante bien al caso, porque lo que nos ha expuesto la doctora Jarquín, los 8 títulos, los 9 ya casi por salir, son nuestras pequeñas obras y contribuciones. Las hemos colocado, nos hemos puesto ya como referente en la historiografía nacional, nos ha conocido la comunidad científica, ahora nos conocen ustedes. Y creo yo que este reconocimiento tan noble que nos acaban de dar, pues es por sus obras los conocerán y los reconocerán. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas? Bueno, entonces 2 preguntas para que después nos dé tiempo de conocer más esta biblioteca y pasar también al centro de restauración. Entonces 2 preguntas o comentarios a la doctora Tere, al doctor Gerardo. A ver, Bueno, Jesús. Evidentemente que es el tema de la guadalupana, pero ¿alguna otra vocación de María que ustedes han detectado? Digo, la guadalupana ya se sabe, pero ¿alguna otra vocación en particular que tenga cierta relevancia? Sí, puede ser la de, la Virgen de Tecasi, que es una vocación mariana. Este es un lienzo que apareció en una montañita cerca de Toluca. Está cerca de Calixtlahuaca, que es una zona prehispánica de Toluca, del Colegio Mexiquense. O sea, siempre tengo que sacar a mi colegio, que está en la carretera que va a Valle de Bravo, la antigua carretera, por ahí queda Tecajic. Y esa, o la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria tiene muchos adeptos. Recuerden ustedes, es el 2 de febrero. Por ejemplo, en Tonatico. A mí me emocionaba mucho ir. Mis papás tenían una segunda habitación, una segunda casa para huir del frío de Toluca, irse en Iztapan de la Sal. Y a 3-5 kilómetros de Iztapan de la Sal quedaba Tonatico, y ahí está una virgen que es encantadora, que es la Virgen de la Candelaria.
Y ahí llevan a los niños dioses, ¿ves? Para que con sus comadres hacen una fila larga, suben, la besan y todo eso. Se pone un mercado de vestiditos para los niños dioses. Mi hermano, que está aquí presente y que es sacerdote, que estudió con los jesuitas, siempre se enojaba. ¿Por qué lo tienen que vestir de taco? El niño Dios es el niño Dios, ¿por qué? O vestirlo con San Judas Tadeo, cosas así. Entonces la Virgen de la Candelaria es también una, y promueve. Tenemos otro libro, ahorita se me estaba olvidando, el que tiene el Colegio de Jalisco, que era lo de santuarios, sí, porque el seminario anterior fue santuarios. Este año vamos a tener nuestro seminario sobre peregrinaciones. Yo ya no voy a poder hacer ninguna peregrinación. En la otra vida, si existe la otra vida, espero hacer dos. Una peregrinación a la Virgen de Guadalupe, a mi Marilupe. Nunca la hice. Se venía uno desde Toluca hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe. Esa es muy, muy importante, esa peregrinación. Y la otra en Europa, Santiago Apóstol, o sea, el camino, si tienen todavía piernas y fuerzas, háganlo. Yo me quedé porque con la familia putativa que tuve en España, nunca me dejaron. Yo viví 4 años, entonces, no, María Teresa, es muy peligroso. Bueno, yo estaba chica, tenía 24 años y estaba yo en una puebluela, en una época en que no había ni teléfonos ni nada, y todavía estaba Franco, qué horror. Y así cogí mi maleta y me fui para allá lejos, más allá del mar Océano, fue tan bonito. Pero nunca me dejaron. Y después ya cuando estuve trabajando, fui al colegio, ya no tenía tiempo. Pero háganlo, háganlo. Entonces ahora este año vamos a trabajar, si ustedes se pueden conectar, a través tenemos también el Facebook y transmitimos el último jueves cada 2 meses. Y son 3 a 4 participaciones. Este año vamos a hablar de las diferentes peregrinaciones. Carmen Ortiz, que ahora es mis brazos y se va a hacer mis pesquisas, hacer las entrevistas a los pueblos, porque hacemos mucho entrevista en pueblos, y que está aquí presente, parece Carmen para que la conozca. Ya tiene conmigo trabajando 4 años ella. 3 Carmen, entonces va a hacer la peregrinación ahora a la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmel, que también es muy, muy socorrida. Recuerden ustedes que se ponían antes un escapulario. Escapulario. Y algunos le decían que era madrina de escapulario. Sí. Y le compraba uno su escapulario. Otra vez, ahora que he estado tan... ya tengo varios años con este problema que no me puedo mover tan fácilmente, me llevaron el escapulario. Pero con el sudor y todo se me fue deshaciendo, pero dije que me iba a comprar un escapulario bordado, porque los que siempre me llevan tienen la imagen pegadita ahí. Pero ya sí les podría hablar, la de Zapopan, por ejemplo. Hay muchas vírgenes. La de San Juan, bueno, esa Virgen de San Juan, cómo hace San Juanito, cómo hacen excursiones para irla a ver. Entonces, tenemos pues muchas. Y la primera conferencia de este libro de advocaciones religiosas marianas nos los dio un fraile que también participa en nuestro seminario, Fray Raúl. Él custodia el archivo y la biblioteca de la Virgen de Zapopan. Cuando vamos a Guadalajara, y él nos habló y quedamos maravillados de lo que habló de la Virgen María en general. Es tan bonita nuestras creencias, y es tan bello lo que tenemos. Decía de la Virgen de la Candelaria Milla, la edad se me está haciendo. Le ponían antes las semillas para llevar a que la bendijeran, que era el 12 de marzo, y dinero. Ahora mandan los que se van a Estados Unidos, mandan dólares. Y se ven muy chistosas las canastitas que llevan con las semillas, las mazorcas, el niño Dios,
y sus dones. Pues cómo va a ir cambiando todo esto. Entonces es muy importante también esta parte, ¿no? De que estamos tratando de que los jóvenes conozcan, porque sí van a la fiesta, y es muy importante la fiesta del pueblo. Bueno, los migrantes, y ustedes lo saben, el doctor que está ahí en Tijuana, Baja California, sabe muy bien cómo vienen los migrantes, no sí vienen en Navidad, pero le dan mayor importancia venir a la fiesta del pueblo, a tomarse sus alicuces y todo lo demás, ¿no? Y a mí me encanta. Bueno, yo no me hagan hablar, ya no. Muchas gracias, Tere, muchas gracias. Voy a darles sus constancias por la ponencia del día de hoy a María Teresa Parquín Ortega y a Gerardo González Reyes. Muchas gracias por compartirnos su entusiasmo, su trayectoria en este seminario y las razones y las construcciones teóricas que los han llevado a hacer algo tan consolidado ya. Y pues les deseamos muchos más años, ¿verdad?, del seminario.